Buenos días, Lick. Hola, buenos días. Denme un segundito, estoy viendo su lista. Ay, ya se me desconectó. Bueno, vamos a dar un periodo, si estás de acuerdo, Dana, de unos 3 minutitos para ver si alguien más se incorpora, ya que ustedes son 15 y bueno, solamente estás tú. Ya si en unos 3 minutitos nos incorporan, pues ya, obviamente iniciamos la sesión. Sí, Lick, me parece bien. Perfecto. Dana, sácame de una duda. Les había dejado acerca de la investigación, bueno, que ustedes pusieran, creo que 3 tipos de cada delitos de comisión por omisión, de omisión simple y demás. Sí, Lick nos pidió dos ejemplos de cada delito, Ajá. pero me parece que esa actividad no la subió. Ah, ok. Bueno, vamos a hacer lo Ah, siguiente, no se preocupen, no, saben que sí está cargada, pero por default muchas de las veces la plataforma pone actividades como no visibles, como ocultas para ustedes. Lo que provoca eso, pues obviamente, pues es que ustedes no las visualizan si nosotros no les hacemos el cambio para que lo puedan hacer. Entonces, no se preocupen, yo ahorita les aperturo el espacio y tienen el día de hoy hasta ¿qué les digo? Hasta el mediodía para que en un espacio que tengan ya nada más lo puedan cargar. Obviamente la parte ustedes pues ya la tienen, ya la realizaron, ¿sale? Entonces ahorita, de hecho ahorita en lo que ingresan, les dije que les voy a dar 3 minutitos a ver si ingresa alguien más. Voy a de una vez hacerles la modificación. sí, Lick, gracias. Claro, no, gracias a ustedes.
Bueno, ahora sí vamos a dar inicio entonces, ahora sí digo, no está la mayoría, pero bueno, ya vamos a comenzar, habíamos dado unos minutos en lo que los demás se incorporaban. Recordarán ustedes que nuestra sesión pasada ya estábamos completamente viendo la parte de nuestra teoría del delito, específicamente íbamos a platicar acerca de los elementos que conforman el delito. Vimos tanto los aspectos negativos como positivos, pero solamente a través de una forma superficial. El primero que comenzamos a platicar fue precisamente la conducta. Vimos las diferentes modalidades de la conducta y no nos olvidemos que esta se puede dar cuando escuchamos conducta, como que lo primero que pensamos es qué hizo, ¿no? O sea, qué acción generó. Pero ya vimos que no necesariamente, que de hecho puede ser por acción o puede ser por omisión. Y en el caso de la omisión, también platicamos, lo comentamos con ejemplos. Hay omisión simple y también hay comisión por omisión. De hecho, se les habían quedado unos ejemplos, porque estaba platicando con su compañera, les decía que la actividad estaba oculta. Entonces ya nada más ahorita ya le puse la cuestión de que sea visible para ustedes y ya tienen todo el día para poderla cargar. No hay ningún problema en cualquier espacio que tengan, pues como ya la realizaron, ya solamente la cargan, ¿sí? Ahora, acabamos de ver en el caso de conducta, bueno, platicamos también en el caso de los sujetos, de un sujeto activo y hablamos de un sujeto pasivo. Si mal no recuerdo, ya no terminamos de ver todos, ¿sí? Entonces vamos a reiterarnos o vamos a empezar a dar un reintegro desde la parte de los sujetos del delito. Les voy a hacer el compartimiento, nada más denme un segundo para que lo podamos visualizar todos. Espérenme tantito. Ahí está, creo que ya les aparece la presentación a ustedes, quiero yo creer. Es que déjenme ver porque no sé por qué les aparece acá. Aquí está, eso fue lo que estábamos platicando la clase pasada, la sesión del día viernes, y decíamos que teníamos dos sujetos muy importantes dentro de la conducta delictiva. Por un lado tenemos lo que es un sujeto activo y por otro lado tenemos lo que es un sujeto pasivo. Ambos claramente son importantes porque se encargan de protagonizar todo lo relativo a la propia conducta. En el caso del sujeto activo, es toda aquella persona física que comete el delito. Lo hemos encontrado con otros nombres, a veces lo marcamos como delincuente, a veces lo mandamos como agente criminal, en algunos otros casos, en el caso de agente criminal o de victimario, decíamos que son como etimologías o son nociones que se abordan desde el punto de vista de la criminología más que del derecho. En este caso también es muy importante saber que el sujeto activo siempre tendrá que ver con una persona física. No puede haber una persona moral que cometa la conducta delictiva. ¿Por qué? No puede haber por una simple y sencilla razón, porque las personas jurídicas o las personas colectivas, que es un nombre correcto, tienen siempre representantes porque ellos son ficciones solamente. Y los representantes, pues obviamente sí son aquellos que cometen la propia conducta delictiva. Dígase el Estado, dígase las sociedades, dígase las organizaciones, todas estas figuras que conocemos y que ustedes ya conocen como parte de las figuras o dentro de los sujetos colectivos, pues precisamente tienen representantes, representantes que precisamente se van a hacer responsables de todo tipo de conductas, no solamente por la cuestión de la comisión de conductas delictivas, sino también puede ser hasta de conductas mercantiles, administrativas, civiles, económicas, etcétera. En este caso decíamos también que cada uno de nuestros tipos nos va a hacer la descripción legal de cuáles o de qué cualidades necesita mi sujeto activo para poderlos reunir. De hecho, poníamos el ejemplo en este caso del aborto, pusimos el ejemplo que ustedes muy correctamente contestaron acerca del parricidio, ¿no? Decíamos, bueno, ya en mi propio tipo penal me va a indicar propiamente qué son los elementos que yo necesito para que se configure mi sujeto activo. Y bueno, pues en eso también es parte mucho de la teoría de nuestro delincuente.
reafirmando que ninguna persona moral de este carácter puede ser sujeto activo. En ocasiones podría aparentarse o podría visualizarse que alguna institución o que alguna empresa, que alguna sociedad mercantil comete un ilícito, ¿no? Por ejemplo, un fraude, ¿no? El fraude que cometió tal empresa. Pero la empresa como ficción no lo comete, más bien es la persona física que representa o que se encarga de cierta actividad dentro precisamente de esa persona jurídica. Ahora, en el caso del sujeto pasivo, el sujeto pasivo como tal es esta persona, esta sí puede ser de carácter físico o puede ser de carácter moral, y sobre esta persona es sobre la que va a recaer el daño. Puede ser un daño, puede ser un peligro, porque no todos los delitos implican necesariamente un daño directo. Y este daño debe tener la característica o este peligro de que tiene que ser causado por la conducta, ¿sí? El sujeto pasivo para nosotros lo conocemos mucho más como una víctima o como un ofendido. Y en este caso, la persona jurídica sí puede ser sujeto pasivo del delito. Ejemplo, pues en el caso de los delitos patrimoniales o los delitos contra la nación, vamos a pensar que, no sé, yo voy conduciendo mi vehículo, choco contra una empresa, ¿no? Contra una bodega o contra una empresa. El daño sí se lo estoy ocasionando directamente a la empresa. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo no lesioné a la persona, lesioné directamente este patrimonio. Entonces puede ser sujeto pasivo, en este caso sí se puede con las personas jurídicas o más bien denominadas personas morales. En este caso, la diferencia entre uno y otro, entre los sujetos pasivos de la conducta y los sujetos pasivos del delito, hicimos la diferenciación en el caso y que no se nos olvide, no solamente para factor de examen, sino pues obviamente para sus siguientes cursos, que en el caso del sujeto pasivo de la conducta va a ser aquel sujeto que precisamente resiente de manera directa la acción, o sea, la afectación. ¿Por qué? Porque va a ser la cuestión del titular del bien jurídico tutelado. Pero también tenemos un sujeto pasivo del delito. El sujeto pasivo del delito, este sí, va a ser el titular del bien jurídico tutelado. Y poníamos el ejemplo muy claro de este sujeto que dentro de sus actividades laborales está el trasladar dinero, ¿no? El llevar dinero tal vez a depositarlo a un banco, pero ese dinero no es suyo, ese dinero es de su jefe. En este caso, si la persona de alguna manera tuviera que ser robada, ¿no? Fuese robada en un transporte público, ¿qué pasaría? ¿Quién resintió directamente la acción? La acción directamente la recibió en este caso la persona que iba a depositar, o sea, el trabajador. Pero ¿quién recibió propiamente los efectos del delito? Pues en este caso no fue el empleado, fue su empleador, su patrón. ¿Por qué? Porque de él era el dinero, él va a recibir la afectación patrimonial. Ahora, en el caso de los objetos del delito, en el caso de los objetos del delito podemos distinguir dos tipos de objeto. Por un lado podemos distinguir el objeto material y por otro lado también podemos visualizar el objeto jurídico. En el caso del objeto material, pues va a ser aquella persona o aquella cosa sobre la cual va a recaer directamente la conducta, ¿no? El daño, la merma, etcétera, el menoscabo y demás. En este caso, si se trata de una persona, pues esta se va a identificar como sujeto pasivo. En una misma figura puede ser sujeto pasivo y también puede ser objeto material. Poníamos el ejemplo, ¿no? Pues en el caso de homicidio, ¿quién sería en este caso la persona sujeto pasivo? Pues en este caso sería la persona privada de la vida. Pero al mismo tiempo esta persona también recae sobre ella el objeto material. Ella es el objeto material porque el daño recayó sobre su persona. En este caso decíamos que es igual. Pero también tenemos daños, porque también tenemos tipos penales, que precisamente el daño no recae sobre personas, sino que el daño recae sobre cosas, ¿no? Sobre bienes materiales, sobre objetos de esta clasificación. Entonces, en este caso, los bienes, ya sabemos, esto por la materia civil, pues tenemos bienes muebles, tenemos bienes inmuebles, decíamos también hasta los propios derechos y demás. En el caso de un robo, que se apoderan de cosas ajenas de carácter mueble, pues esos muebles que se llevan, hablando de objetos,
van a pertenecer precisamente al objeto material. Sobre eso recayó. Si se llevaran un refrigerador, una pantalla, una laptop, una tablet, todos esos son los objetos materiales ¿de qué? Del delito, porque ellos fueron los que recibieron directamente el daño. Recayó sobre cosas, por decirlo de alguna manera. A eso se pueden adjudicar otras conductas donde podamos tener objetos materiales y donde podamos tener objetos de carácter personal o material. Sí se puede, ¿no? Porque recae a veces en una sola conducta delictiva. Los males, ¿no? Recaen sobre personas y a la par recaen sobre cosas. Eso es completamente cierto. En un robo, por ejemplo, con violencia, ¿no? ¿Cuántas veces se ha visto que recae sobre la persona porque se le lesiona o se le priva de la vida? Pero también sobre cosas porque se apoderan de bienes ajenos muebles. Entonces, ¿se pueden combinar? Claro, de eso no va a haber ningún problema. Hasta ahí, si mal no recuerdo, fue lo que nos quedamos precisamente en nuestra sesión pasada. Nada más para hacer un recuento, porque como nos vemos prácticamente cada semana, pues digo, sí es muy común que se nos pueda olvidar. Ahora, en el caso del objeto jurídico, en el caso del objeto jurídico ya no de carácter material, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que el interés es exclusivamente o especialmente tutelado por la legislación. El derecho penal nos pone, y ustedes pueden empezar a visualizar sus códigos, nos impone figuras típicas, ¿no? Nos impone un catálogo muy largo de delitos. Pero en todos estos delitos, precisamente, nos va a poner los bienes que tutela, los que tienen que ser protegidos. Vamos a poner el ejemplo. Hay unos que van a proteger a la nación, hay unos que van a proteger la integridad sexual, unos que van a proteger a la vida, otros que van a proteger a la salud, etcétera. Y obviamente todos estos que protegen nos manejan las conductas delictivas que van a ser sancionadas porque vulneran precisamente estos bienes jurídicos que me tutela la legislación. Bueno, en el caso de este derecho que le interesa salvaguardar, vamos a poner el ejemplo, en la libertad de las personas, pues el delito, perdón, la legislación o los legisladores empiezan a crear delitos contrarios a esta protección. Si yo les hablo a ver cuál sería el objeto jurídico en cuanto a la libertad de las personas, pues en el caso del secuestro, ¿por qué? Porque en el secuestro se priva de la libertad, por supuesto. En el caso de la vida, el homicidio, por supuesto. Pasa lo mismo con el infanticidio, con el aborto, con el parricidio. ¿Por qué? Porque todos estos buscan privilegiar la vida humana, pero no solamente se privilegia la vida. Dicen, hay unos más importantes que otros. Claro, no es por la cuestión del valor, o sea, no es porque unos valgan más que otros bienes jurídicos tutelados, pero por supuesto que sí se nota la diferencia, que es más importante en este caso, la libertad o la vida. Pues digo, técnicamente la vida, ¿no? Porque eso si se vulnera, ya no puede regresar al estado que se encontraba, ¿no? Ya no podemos revivir a una persona. En el caso de la libertad, sí. O sea, si se le priva de su libertad, puede obtenerla en algún momento bajo ciertas circunstancias, pues por supuesto que se puede. Tenemos también a la salud, tenemos la integridad sexual, etcétera. De ahí las penalidades, entre más grave, entre más vulnerante a las garantías sea precisamente el tipo penal. Por eso es que las penalidades, digo, tanto privativas de libertad como en multas, se van incrementando y se van haciendo más graves. Todo delito que ustedes visualicen, todo va a tener un bien jurídico protegido, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente eso es lo que se defiende dentro de este objeto jurídico. En el caso de nuestro Código Penal, hablando de una codificación penal federal, sí nos hace una clasificación de delitos en cuanto al orden del objeto jurídico o del bien jurídico que se tutela, porque obviamente nos va haciendo un catálogo. Pregunto, ¿ustedes ya han visualizado sus códigos penales, tanto, digo, no sé, el de, en este caso, el de su entidad federativa o el federal? Así por mera curiosidad, porque vaya, este es su penal uno, ¿no? Entonces, no como requerimiento, pero sí como una cuestión de curiosidad, ¿no?
Yo lo he buscado Ok. y de hecho ahorita lo volví a abrir y no sé porque dice que la última actualización fue en el 2015. Entonces no sé si ese sea pues el que debamos ver. En el caso de su legislación interna, desconozco, o sea, del caso del Código Penal de Veracruz, no lo sé. En el caso del Código Penal Federal, no. La última reforma fue, ¿qué les digo? Como por junio, mayo, junio del 21. Ahorita salimos de dudas, a ver, esperen. Ahorita lo aperturo y lo checamos. Digo, porque una cosa es que lo digamos, ¿no? Pero si no lo vemos materializado, pues no nos va a servir de mucho. A ver, ahí va. Ahorita yo sé que sí es junio del 21 la última, pero ahorita. A ver, ahí ya les aparece su código, ¿no? Es el código federal, ahorita les digo. Aquí está, miren. Sí, el código ya es muy viejo, el código es de los años 30, pero la última reforma efectivamente fue el 1 de junio del 2021. Entonces es como el actualizado. Cuando busquen ustedes su código y eso o sus códigos, no solamente con la materia penal, de manera general, búsquenlo como actualizados. Y búsquenlo de estas páginas de diputados.gov.mx. Ahí tiene todo el catálogo de todas las legislaciones vigentes, obviamente dentro de nuestro ordenamiento mexicano. ¿Por qué les digo? Porque los pueden encontrar en otras páginas, pero muchas de las veces, pues esas páginas ya no los actualizan. Y en el caso de los diputados, pues como es su trabajo, ¿no? La parte de la actualización legislativa, pues van actualizando. Por aquí sale la actualización, vamos a pensar hoy, y mañana ellos ya están modificando el código. Entonces les puede ayudar como un poquito más. En este caso, bueno, ya vamos a ver, digo, acá se van analizando diferentes figuras. En el caso del libro primero nos habla mucho en la cuestión de la competencia y la jurisdicción, que son cosas que nosotros ya visualizamos, ¿no? Y que yo les dije los fundamentos, si los consultaron, bueno, pues adelante, si no, pues la mayoría lo vimos en este caso dentro de la parte de sesión. Ahora, en el caso de los títulos, nuestros títulos de cada ley, se van a dividir en diferentes capítulos. Cada capítulo va a tener, pues obviamente, sus diferentes materias a abordar. En este caso, el primer título nos habla de la responsabilidad penal, todo lo que tiene que ver con esto. El primer capítulo nos habla de las reglas generales, ¿no? Miren, acá de hecho tenemos, ya cuando vimos nosotros la definición, yo les mencioné el artículo 7, que decíamos que el delito es un acto o una omisión que sancionan las leyes, ¿no? Y ahí nos va diciendo, miren, también fue algo de un tema que nosotros ya vimos cuando hablamos también de jurisdicción y competencia, que es un delito instantáneo, un permanente, un continuo, etcétera. Y bueno, acá también nos habla del dolo y de la culpa, por si quisieran saber, miren, aquí está en el caso del 9. Déjenme ver, digo, es muy interesante, pero la realidad es que eso no sirve mucho. No sirve esta cosa. Miren, acá tenemos, por ejemplo, que en el caso de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos un título y un capítulo especial que se mencionan a las personas jurídicas, o sea, el procedimiento para personas jurídicas. Eso lo verán ya cuando lleguen a esta parte de procesal penal. Pero nos habla de que pueden imponérseles varias consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en cierta comisión de delitos. Ejemplo, si mi empresa, si mi organización, si mi sociedad participó en este catálogo de delitos, va a tener que seguir el proceso del título 10, capítulo 2 de nuestro Código Nacional de Procedimientos, ¿no? Que es un procedimiento más riguroso. Cuando se trate de terrorismo, de delitos contra la salud, de corrupción, de tráfico de influencias, cohecho, falsificación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para que veamos más o menos obviamente, cuáles son las situaciones. Aparte, también nos va hablando, miren, de estos, nos relaciona no solamente a nuestros códigos penales, sino que nos habla de otras legislaciones federales. En este caso, por ejemplo, la Ley Federal de Armas, la Ley de Migración, la Ley General de Salud, la que se trata de sancionar y erradicar delitos en trata de personas, los que tienen que ver con ejército y fuerza armada, los que tienen la Ley General para la Prevención de Secuestro. O sea, ya nos va relacionando no solamente nuestra codificación federal, sino que la mete o la relaciona con bastantes legislaciones de otras materias
pero obviamente a nivel federal. En este caso tenemos un ejemplo, ¿no? La relación con la materia mercantil, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Porque no importa la materia que nosotros abordemos, es más, la materia en la que ustedes se vayan a especializar, siempre van a haber un apartado de delitos, siempre de delitos, de conductas transgresoras, de conductas violatorias, y siempre los va a redirigir forzosamente a la materia penal. No importa si es fiscal, no importa si es financiero, si es mercantil, jamás va a importar, siempre los va a redirigir a que si se comete una conducta delictiva, vamos a encontrarlo en nuestra codificación penal. Nos habla también de la tentativa vamos a platicar un poquito más adelante porque viene como parte de los elementos del delito. A mí lo que me importa que vean es cuando ya tenemos nuestra parte de nuestro catálogo de delitos y que cualquier tipo de conducta delictiva o de tipo penal que podamos nosotros visualizar, de manera inmediata vamos a poder detectar cuál es nuestro bien jurídico, en este caso violado o transgredido. Eso es lo importante de esto. Todos, si ustedes van a poder hacer la prueba con cualquiera y ahorita lo vamos a hacer para que ustedes se puedan dar una idea de que verdaderamente siempre vamos a tenerlo tal cual. Nuestro código penal, al tener el catálogo teórico, nos habla no solo de delitos, o sea, no solamente nos va a describir las conductas penales, nos va a hablar de todas esas figuras que precisamente todas esas instituciones jurídicas que más adelante ustedes van a poder poner en práctica, porque nos habla de todos, así se dieron cuenta, bueno, creo que lo voy pasando muy rápido, pero miren, o sea, por ejemplo, ¿cómo se va a aplicar una sanción cuando tenemos un concurso de delitos? ¿O qué va a pasar cuando tenemos a un reincidente? ¿O qué va a pasar cuando hubo un error? Tenemos diferentes tipos de errores. Bueno, pues el código me va a decir cómo funciona esto. No me dice cómo se va a aplicar, porque para eso tenemos los procesales, pero sí me va a decir qué es lo que se tiene que hacer en este caso en cada una de las conductas. Tenemos, por ejemplo, qué pasa cuando nuestra sanción probablemente privativa o pecuniaria se sustituye o se conmuta, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Se puede? Claro que se puede. No necesariamente ya vimos que todos los delitos tienen que tener forzosamente pena privativa de libertad. ¿Qué pasa cuando ya tengo mi sentencia? En el caso del trabajo de presos ya no hay, porque ya eran fracciones, bueno, imagínense, del 85, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que tiene 36 años que esta figura no opera, porque antes a las personas, bueno, para empezar, ahora ya no se les llama presos. ¿Cuál es el nombre correcto ahorita de los sujetos que están compurgando pena privativa de libertad? ¿O cómo les llaman allá? No estoy segura, pero creo que se le llama reos. A reos, allá le siguen llamando reos. Bueno, han pasado por muchos nombres, históricamente han pasado por muchos nombres. Técnicamente el nombre correcto, y así lo manejan muchas legislaciones que han trabajado con este tema, y decían que decir preso como que era discriminatorio. Decir reo, decir delincuente, decir recluso, que era como muy denigrante, ¿no? Bueno, depende. Al final de cuentas, digo, la pena se encuentra ahí, ¿no? Sin en cambio, pues ahorita se les denomina personas privadas de su libertad, que son los PPLs, ¿no? Como generalmente se les maneja en el argot, pero son personas privativas de su libertad. Entonces, para empezar, digo, ya no se denominan presos, pero aparte de eso, anteriormente cuando tenían que generar actividades, pues generaban un trabajo. En este caso, bueno, pues ya no existe, ya no es que se les explote a las personas privadas de su libertad, por eso la figura pues ya está completamente derogada. En el caso de la libertad preparatoria también es una figura muy importante. ¿Qué mecanismos se necesitan reunir para que la persona pueda salir, digamos, ¿no? de su pena privativa de libertad antes del tiempo que tiene previsto en sentencia? Obviamente va a operar en ciertos delitos, con cierto tipo de requisitos muy importantes, ¿no? Porque la realidad es que no se le da a cualquiera y no se da con cualquier circunstancia. Se tiene que hacer toda una terminología y sobre todo toda una, pues digamos que una valoración. La amnistía tan famosa, ¿no? Que ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en últimas instancias, ¿no? Que se quería otorgar una amnistía para cierto tipo de sujetos transgresores.
Algunos decían que estaba bien, la mayoría dijo que estaba mal. Bueno, pues ahí tenemos. La figura no es que se la hayan inventado el Ejecutivo Federal ahorita, ya innovó con la figura ya existe desde inicios del código. Obviamente, pues cómo se ha ido reformando, por supuesto que se ha ido reformando. La cuestión del perdón del ofendido, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Vaya, nuestro código nos va recalcando muchas partes. A mí en algún momento me preguntaban, es que la cuestión de qué doctrina me recomienda, qué libros, por supuesto que hay muchos, pero todos ellos se vuelcan o todos ellos tenemos que materializar lo que leemos en lo que nos maneja propiamente nuestro código, porque nosotros podemos tener literatura muy brillante, muy internacional y nacional, pero si no lo acoplamos a nuestra normativa, pues no nos va a servir de nada. Entonces, yo recomendación que les doy es que vayan dándole lectura consciente a toda la cuestión de sus códigos, en este caso su Código Penal Federal, y les va a ayudar muchísimo. En el caso también de su código local, nada más que las figuras no varían tanto. Las figuras no varían, lo que pueden variar son las punibilidades, pero pues de ahí en fuera la esencia propiamente es exactamente igual. Y eso es lo que tenemos ahí por mostrarles la cuestión de la estructura propiamente de nuestro código. Tenemos figuras como la prescripción, tenemos una figura de los menores. ¿Por qué se derogó esta parte de los menores? Es más reciente, pero ya tiene como 20, híjole, como 30 años más o menos. Porque recordemos que ahorita ya tenemos una legislación especializada en adolescentes, por ejemplo, y ya sabemos que si son menores a 12 años son inimputables. Entonces, pues llegó un momento que si ya tenemos una legislación especializada, pues ya resultaba un poquito obsoleto tener estos 4 artículos. Entonces, por eso, vaya, pues fue derogado. Y aquí empezamos hasta, si se pueden dar cuenta, su código penal tiene muchísimas páginas. Bueno, de las 363 son menos porque tenemos los transitorios. Pero todas las primeras 89 páginas nos hablan de todas estas instituciones y de todas estas figuras. Ya a partir de la página 89, por mencionarles algo, que sigue siendo propiamente nuestro título primero, ya nos empieza a hablar del catálogo de delitos, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, cuando nos habla de delitos contra la seguridad de la nación, ¿cuál va a ser el bien jurídico tutelado? Pues la seguridad de la nación, ¿no? Entre esos delitos que vulneran esta seguridad, por poner un ejemplo, tenemos traición a la patria, ¿sí? En el caso se dice que se le impondrá una penalidad de 5 hasta 40 años y una multa de 50,000 hasta de 50,000 pesos a la persona, en este caso específico, al mexicano que cometa traición, y nos va enunciando cómo yo puedo cometer traición, ¿no? Esto se ve mucho en dogmática jurídica, van analizando uno por uno los efectos penales. Pero acá, ¿qué es lo importante, no? Pues que nos dice que en este momento, si yo, por ejemplo, auxilio a quien cometa algún acto de espionaje, yo estoy cometiendo traición a la patria, ¿sí? Es más, si yo de alguna manera, por ejemplo, proporciono documentación mexicana, privada, personal, que vulnere al país, estoy cometiendo traición a la patria. Entonces, en automático el tipo penal me dice, ¿cuál es el bien jurídico que protege? Y cuando me describe el tipo penal me dice qué conducta violatoria está transgrediendo este bien jurídico, ¿sí? Entre estos delitos que protegen la seguridad nacional, no solamente tenemos la parte de traición a la patria, tenemos otros tipos penales, tenemos en el caso del espionaje. El espionaje también tiene que ver con estos delitos que atentan contra esa parte. Tenemos también la situación de la sedición, la situación del motín, que también tiene que ver, la rebelión. Todos esos delitos van a atentar de manera directa o indirecta contra la seguridad nacional. Por tanto, como el bien jurídico tutelado lo protege la legislación, si alguien comete estas conductas, estará cometiendo delitos y por tanto pues tendrá que ser sancionados. Digo, el terrorismo estaría mal por demás decir que no atenta contra la seguridad nacional. El financiamiento, porque no solamente es que directamente se cometa el terrorismo, sino que a veces también la cuestión de financiarlo con recursos, pueden ser recursos económicos, pueden ser armas, vaya, y maneja toda la situación.
En la cuestión del sabotaje, que también tiene que ver, la conspiración y demás, ¿no? Y ya nos da disposiciones que se pueden seguir para todos estos delitos de manera general. Estos delitos son muy interesantes, digo, y no es que no se den, sí se dan, pero bueno, como que México tiene un poco controlada esa situación, entonces no es tan, como tan recurrente. Tenemos ya también el caso de delitos contra el derecho internacional, por eso les decía que el derecho penal se relaciona con muchas, y no me atrevo a decir que con todas las ramas del derecho. En el derecho internacional también hay conductas que pueden atentar contra este orden o contra esta cuestión de paz entre las comunidades internacionales. Entre estas, por ejemplo, tenemos la cuestión de la piratería, o sea, que sí está confirmada y sí está estipulada en nuestro código como un delito, o sea, como un tipo penal, y así se denomina tal cual, piratería. Y en el caso de estos delitos, es un delito que atenta contra el derecho internacional. Y bueno, ¿en qué momento yo estaré cometiendo esto, no? Pues obviamente cuando se trate de transportar a otra nación, y bueno, pues se pueden apresar a través de mano armada, a través de alguna situación de ese, como de ese nivel, ¿no? En el caso también de la violación de inmunidad, que también es una de las problemáticas a nivel internacional más graves, porque cuando hablamos de inmunidad nos podemos hablar de la inmunidad diplomática. Sabemos que hay personas extranjeras y también personas del país que no pueden ser vulneradas o que no pueden ser tratadas como cualquier sujeto, ¿no? Que tienen que tener un procedimiento especial y obviamente la protección de sus consulados y embajadas. Entonces, en este caso, si yo violento, vamos a pensar, yo como mexicano, funcionario mexicano, violento la inmunidad diplomática de alguna persona, bueno, de algún soberano, porque son los que la tienen, extranjeros, yo estaría cometiendo una violación, imagínense, o un delito en contra de la cuestión internacional. Entonces, digo, se generan muchísimas, ¿no? Los salvoconductos, la cuestión de violación a escudos, etcétera. El terrorismo internacional, pues por supuesto, que es uno de los más evidentes y de los más palpables, ¿no? En la actualidad. Tenemos otros, también si se dan cuenta, son poquitos tipos penales. Tenemos otros que son delitos contra la humanidad. Su propio nombre lo dice, ¿qué es lo que se protege? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Pues la humanidad. Y a través de diferentes conductas se vulnera precisamente esto. En el caso de este tenemos la parte de la cuestión del genocidio, por poner un ejemplo, ¿no? Que lo hemos visto operante en algunas otras circunstancias. Tenemos el delito contra la dignidad de las personas. Tenemos también la parte de este título de delito contra la dignidad de las personas. Entra dentro de este catálogo, pero no nació con él. O sea, cuando se creó esta parte de delitos contra la humanidad, denme un segundito, permítanme tantito. Ya, discúlpenme. Les decía que entonces en delitos contra la humanidad también ingresan estos delitos contra la dignidad de las personas. Anteriormente, en la esencia propia del surgimiento de este título, solamente se creía que el privar de la vida en masa o en bloque era lo que afectaba a la humanidad. Posteriormente, con la evolución de todo este derecho internacional, de toda esta cuestión de derechos humanos, pues se dieron cuenta que no, que también hay otras cosas que atentan de manera genérica contra la humanidad. Específicamente, por eso pusieron este catálogo de delitos contra la dignidad de las personas. Si ustedes se pueden dar cuenta en las fechas, pues relativamente es un título nuevo a comparación de lo antiguo que es el código, ¿no? Y ahí precisamente incluyeron la parte de la discriminación atenta, o sea, el bien jurídico tutelado ahí es la parte de la humanidad, por decirlo de alguna manera. También tenemos posteriormente a esto la parte de los delitos contra la seguridad pública. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Y se los explico así porque es algo que se les va a quedar a ustedes, ¿sí? No todos, ahorita vamos a ver cuál.
En el caso del título cuarto, que nos habla de delitos contra la seguridad pública, en este caso el bien jurídico tutelado, o sea, el bien que va a proteger, el derecho que va a proteger la ley, es la seguridad pública, ¿no? Un delito, por poner el ejemplo de este título, un delito que atenta contra esta seguridad pública, pues es la parte de elevación de presos. La evasión de presos es cuando se les facilita, ¿no?, a las personas que se fuguen, que se sustraigan de la acción de la justicia. Y en cualquier etapa, no importa si son detenidos, procesados, sentenciados, etcétera, no importa. Yo como puedo participar en esta situación, ¿sí? Sobre todo cuando tiene que ver con estos delitos contra la salud, porque generalmente son entre los más graves y son los que pues, generalmente saben que van a ser penalidades muy altas y se quieren sustraer de la acción de la justicia. Lo hemos visto, ¿no? Mucho con funcionarios, con custodios, con policías, hasta con jueces, ¿no? Pero esto, bueno, esto tiene que ver con la parte del servicio público, pero cualquier persona lo puede hacer. ¿Qué pasa si yo, vamos a poner el ejemplo, llevo, no sé, un medio de comunicación? O sea, llevo un celular o le llevo una prenda o lo estoy esperando afuera y en mi coche nos fuimos. Eso es evasión de presos. No necesariamente tengo que ser servidor público. Claro, si soy servidor público, pues mi penalidad se va para más arriba, porque en este caso se incrementa hasta en un tercio la penalidad. ¿Cómo funciona o cómo atenta la evasión de presos contra nuestra parte de seguridad pública? Pues porque obviamente son sujetos que están sometidos bajo una investigación y yo como tal estoy ayudando a que salgan sin saber propiamente pues cuál va a ser la responsabilidad del sujeto, sobre todo cuando son detenidos o procesados. Ya, si fueron sentenciados de manera condenatoria, digo, pues todavía más estoy contribuyendo a esta parte, ¿sí? En este caso tenemos la parte de quebrantamiento de sanción, porque hay tipos penales mucho más manejados que otros. En el caso del quebrantamiento de sanción, ¿qué quiere decir? Pues ese ya no es la sanción a quien lo ayude, sino la propia sanción a la persona, o sea, en este caso a los PPLs, las personas privadas de su libertad o que se encuentren en prisión preventiva, que ya hemos platicado con ustedes, bueno, todavía no lo he platicado, que es la parte de una medida cautelar o que se encuentren detenidas. A ver, si ya te pusieron una sanción y tú te fugas, entonces, ¿qué quiere decir? Que estás quebrantando tu sanción. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, ¿cuál es digamos que la consecuencia? Que todo el tiempo que tú estés fugado, por decirlo de manera coloquial, no se te va a hacer efectiva la sanción, obviamente, ¿no? O sea, en este caso, si yo me fugué 2 años y me vuelven a detener, esos 2 años claramente no cuentan. Y en este caso quedan eliminados algunos otros beneficios que te podrían haber servido para una preliberación. Ejemplo, la buena conducta, ¿sí? Vamos a pensar que me dieron, ay, no sé, 12 años de sanción privativa de libertad, pero yo a los 3 o 4 yo me fugué, pues con la pena, porque entonces si esos 4 años me podrían servir para que me dieran un beneficio preliberacional, al quebrantar la sanción, adiós, ya no se puede, ¿sí? Digo, por ponerles así ejemplos para que podamos probablemente visualizarlas. Y ahí nos va poniendo, ¿no? Porque hay diferentes tipos de supuestos. En el caso de las armas prohibidas también atentan contra la parte de la propia seguridad, ¿no? Y cuando se habla de armas, no solamente se habla de la aportación, porque recordemos que la aportación y la posesión sí están permitidas con cierto tipo de armas. Aquí no solamente se refiere a eso, sino también se refiere a la venta, a la importación, a la fabricación y demás de armas. Claramente cuando la intención pues sea causar un daño, ¿sí? O cualquier otro tipo de cuestión. También eso se genera a través de una sanción. ¿Por qué? Porque lo que se busca es proteger. Si no, imagínense, en este caso, este ayuda a regular y a contener que tengamos delitos recurrentes como el ejemplo de Estados Unidos, que ya es, híjole, es muy normal, o sea, es muy regular que las personas porten armas, pero desgraciadamente también es muy regular que las utilicen de manera incorrecta. ¿Por qué? Porque no hay esta regulación, precisamente porque no está la regulación de qué, pues obviamente de permisos.
porque no es sancionable hasta que se comete la propia conducta delictiva. En este caso no, en este caso se evita ese problema y se tiene de esa manera. La parte de la asociación delictuosa también atenta contra la seguridad. Sabemos que no vamos a confundir delincuencia organizada con asociación delictuosa. En el caso de la asociación delictuosa, pues es cuando tienen el propósito de delinquir, o sea, todavía no hay como tal una penalidad propia. Y en este caso, pues son como las que conocemos como bandas, ¿no? Habiendo de 3 o más personas que se reúnan con fines ilícitos, desde ahí ya fue. Tenemos los delitos en materias de comunicaciones y de correspondencia. En este caso, este ya se reformó y se jaló para otro título que más adelante vamos a ver. En el caso de la violación de correspondencia, se jala al siguiente capítulo y ya lo pone como una parte de vías de tránsito. Sí, en el caso de cómo se dan las transgresiones. Bueno, también es parte de un atentado con cuestión de la seguridad, porque si no, pues imagínense, pues esos medios de transporte pues pueden ser utilizados por todos y si no se tienen los mecanismos adecuados, pues por supuesto que pueden ocasionar un daño o nos pueden ocasionar un cierto peligro. Bueno. Ahora, los siguientes que tenemos nosotros, digo, indistintamente de estos que todavía atentan como violación a correspondencia con la parte de seguridad y demás, tenemos en el caso de los delitos contra la autoridad. Ustedes van a realizar a partir de acá, del título sexto, van a dar una leve lectura. Van a analizar delitos contra la autoridad, obviamente con sus tipos penales, por ejemplo, desobediencia, resistencia, que son unos de los que atentan contra esto. Van a ver en el caso de oposición, ¿no? Digo, oposición así, quebrantamiento de sellos, que también ahorita es bien común, se estuvo dando mucho con toda esta cuestión pandémica, los delitos contra funcionarios públicos y demás. Van a darle lectura desde ahí, ahorita yo les voy a señalar hasta dónde. ¿Qué es lo que van a hacer? Nada más van a leerlos y van a señalar cuál es el bien jurídico tutelado y en cada tipo penal, en qué momento se está violentando ese bien jurídico, ¿sí? Por ejemplo, pues en el caso tan sencillo de homicidio, ¿en qué momento cuál es el bien jurídico tutelado? Pues la vida, ¿no? Porque ahorita van a ver que está en delitos contra la vida. Pero ¿en qué momento el homicidio falta o transgrede a esa situación? Pues claramente lo va a transgredir en el momento que priva de la vida al sujeto, ¿no? Porque está faltando esta protección a la vida. Ustedes solamente van a realizar esto, los que tienen que ver contra la parte de la autoridad. Pues déjenme ver, porque creo que están un poquito largos. Entonces vamos a tratar de que sean los más cortos. Sí, porque si no, no van a acabar. Híjoles, es que todos son muy interesantes. Porque en el caso de nuestro título séptimo también tiene que ver con esta parte, pero nos habla acerca de la información sexual. Y este es muy interesante porque es relativamente nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no sé si recuerden que se estuvo dando mucho la situación de la difusión de contenido sexual sin autorización, ¿no? Y en este caso, pues muchas de las personas, muchos de los sujetos involucrados, pues eran personas menores de edad. ¿Sí? Entonces esto pues agravó las penalidades porque no se podía difundir y se daba entre relaciones obviamente de personas conocidas, ¿no? Los noviecillos que en este caso la chica tiene 17 años, no es menor de edad y tenían ahí sus situaciones, se videogrababan, se tomaban fotografías, por alguna razón algo pasaba y luego ya se andaban difundiendo las imágenes por todas las redes y por toda la cuestión de internet y demás. Entonces, estas son recientes, o sea, son recientes y apenas se agregaron en el caso de la intimidad sexual. Yo creo que van a realizar este mejor, porque creo que es más, o sea, como más utilizable, por lo menos en cuestión práctica. Si quieren poner la página es la 173, es el título séptimo, ¿sí? Va a tener capítulos. Por ejemplo, la cuestión de intimidad sexual, en qué momento yo puedo saber que se está violentando eso. En el caso de la corrupción de menores, que también se puede transgredir la norma o la línea es tan delgada,
pero claro, por obvias razones debe de tener un fundamento del por qué está protegido, no crean que nada más porque se les ocurrió. En el caso de la pornografía, que también es uno de los graves, ¿no? La cuestión del turismo sexual, porque muchos de estos son de prisión preventiva oficiosa. El lenocinio, que también es uno de ellos, la trata de personas, que también es muy grave. Y bueno, todos esos que protegen, ¿no? En el caso del lenocinio y trata de personas, ya no solamente en personas menores de edad, sino de manera general. Uno bien importante, la cuestión de la apología del delito, que ha salido muy común y en qué momento puedo yo no estar cometiendo directamente el delito, pero estoy haciendo algo equiparado o equiparable que por supuesto me pueda poner una sanción. Pederastia, que también es muy importante, y vamos a comentar un ejemplo de pederastia. Y hasta acá, hasta aquí van a ser, ¿sale? En este caso no lo van a entregar para el día de mañana porque obviamente es una lectura extensa la que tienen que realizar. Lo van a entregar hasta las siguientes semanas, hasta el siguiente jueves, para que vayamos viendo y ustedes me van a contribuir porque lo que importa es su participación. Ah, no, bueno, pues yo del lenocinio vi que el lenocinio, en este caso entré en este catálogo de delitos porque el bien jurídico tutelado es este y el lenocinio es esto y por tanto transgrede este bien jurídico de tal manera. Eso es lo que ustedes van a hacer por tipo penal, nada más, ¿sí? Aparentemente parece mucho, pero si se dieron cuenta tenemos como 7, 8 tipos penales dentro de este capítulo, no son tantos. Bueno, dime, Dana. ¿Me puede volver a repetir la instrucción? Es que yo no entendí muy bien la Ok, parte de la tarea. de lo que les acabo de mostrar, de todo lo que les acabo, no de todo, bueno, obviamente desde la parte que tiene que ver con la cuestión sexual, van a darle lectura a todo hasta la página que está ahorita en su pantalla. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a poner por tipo penal cuál es el bien jurídico tutelado y cómo se vulnera. Y cómo se vulnera el bien jurídico tutelado con cada una de las conductas. ¿Sí? Sí, 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 Lick. Ok, entonces eso es lo que van a hacer, ¿sale? Van a darle, obviamente lo tienen que leer, porque si no lo leen, pues claramente no lo van a poder realizar. Ahí mismo solitos se van a dar cuenta cómo nos maneja el bien jurídico tutelado, porque, bueno, a ver, vamos por partes. Sí sabemos para empezar que es un bien jurídico tutelado, porque eso es de introducción al estudio del derecho. Por eso, digo, a mí se me hace muy sencillo decírselos así, pero igual y desde ahí no entendemos esa parte. Digo, si no, no hay problema, hasta lo checamos. Yo tengo una idea, pero no sé si está bien, se la voy a decir. Adelante, adelante, claro. Que es como a las personas que protegen, ¿no? Es algo, es el amparo, es el amparo. No sé si eso sea así. Ah, ok. En este caso, los bienes jurídicos tutelados van a ser todos aquellos bienes, todos aquellos valores, porque son valores, que tienen que ser protegidos. Sí, o sea que la ley tiene que ponerlos sobre, digamos que en un orden muy importante para que puedan ser protegidos. En este caso, pues ahí tenemos una de las situaciones. Y pues sí tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con el amparo y con el cuidado. ¿Por qué? Porque anteriormente los bienes jurídicos tutelados eran como la materia del amparo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que eran algo así como los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, ¿no? En este caso, yo tengo derecho a que se me proteja la libertad de expresión, claro. Tengo derecho a que se me proteja mi libertad de profesión, de reunión, de tránsito, claro, y que ahora son derechos humanos. Original y esencialmente eran conocidos como bien jurídicos tutelados, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Pues porque obviamente estos bienes jurídicos son aquellos valores que deben de ser protegidos. ¿Por qué? Porque son de interés social, porque son de interés individual, colectivo, y por tanto, el Estado tiene la obligación de tenerlos que proteger. ¿Y cómo los protege? Pues a través de la ley penal. Digamos que nuestra legislación penal es como la herramienta para proteger esos valores, ¿no? Porque si yo solamente dijera, vamos a irnos al origen, ¿no? Si yo solamente dijera, a ver, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Pedro Pérez, tú tienes que respetar en este caso, la propiedad de Juan Pérez, ¿no?
Ajá, sí, claro. Pero ¿qué pasó? Pues empezó a haber individuos que no respetaron eso, ¿no? Empezaron a adjudicarse los bienes ajenos. ¿Qué es eso? Pues es robo. Entonces llegó un momento en que el Estado se dio cuenta que había valores o que había cosas, y no cosas materiales, o sea, cosas en general, que tenía que proteger como obligación, porque si no iban a ser vulnerantes y esto le iba a provocar daños al Estado, a la persona, a las familias, a la sociedad. Entonces, por eso su herramienta fue, ya sé, lo vamos a poner en un ordenamiento penal, en donde les digamos cuál es el bien jurídico que yo como Estado protejo y yo les voy a mencionar cuáles van a ser las conductas con las cuales van a violentar a este bien jurídico. Y van a entender que al violentarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente les voy a imponer una pena. Y ahí están las penas privativas y las multas. Esos son los bienes jurídicos tutelados, solamente eso. Estos valores que propiamente tienen que ser protegidos por el Estado. Ya lo vieron, en el caso cual, pues la seguridad nacional, van a ver más adelante, digo, ahorita les dejé los de sexualidad, pero más adelante pueden ver la parte de que hay unos que van a proteger la libertad sexual, van a proteger la privacidad, van a proteger la libertad, van a proteger, vaya, todo, ¿sí? Porque obviamente tiene que ver con estos derechos humanos. Es lo mismo. Entonces, ahorita ustedes, así como yo les fui mencionando el ejemplo, van a hacerlo con estos artículos que acabamos de platicar. En el caso, por ejemplo, de este catálogo de libertad sexual, ¿qué es lo que se protege? ¿El Estado tiene la obligación de protegerme a mí esta cuestión de integridad sexual? Por supuesto que sí. Entonces, si se comete un delito de pederastia, ¿qué es lo que va a pasar? Con la pederastia yo estoy violentando esta protección que el Estado está dando a la libertad sexual. La estoy vulnerando, la estoy violando. Y cuando yo cometo pederastia, pues en el momento como tal a que yo me aprovecho de la confianza que hay, de la subordinación, de la superioridad que tenemos sobre una persona menor de 18 años, ¿sí? Pero esta tiene que ser derivada de cualquier tipo de relación. Puede ser de parentesco, de tutela, de guarda, es más, hasta de relación docente, que cuántas veces nos he escuchado de cuestión laboral, religiosa, médica, doméstica, digo, porque también entra esta parte laboral, y que yo lo induzca o lo convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. ¿Qué quiere decir? Si la persona, ¿no? En este caso, la persona tiene un ejemplo, 17 años, y yo la induje a cometer un acto sexual, aunque yo diga, es que fue con su consentimiento, por eso les digo que la línea es bien delgada y tengan mucho cuidado, porque ha llegado a pasar, en el cual, por supuesto, digo, y no por otra cosa, pero hay niñas de 15 años que, píjole, ¿no? O sea, digo, la realidad es que ya no se habla de es que la obligó, digo, la realidad es que no, y digo, pero aún así con todo y este argumento, esto se puede llegar a considerar pederastia. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando yo cometo esta conducta, cuando yo basándome en esta relación induje o obligué a generar un acto sexual a la persona menor de edad, en ese momento, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy transgrediendo la libertad sexual y por tanto, pues obviamente estoy vulnerando este bien jurídico de libertad sexual o de integridad sexual, dependiendo cuál sea el caso. Y por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues claramente voy a tener una penalidad, en este caso aguas, porque la penalidad es grave, es un delito grave y la penalidad va desde los 9 hasta los 18 años de prisión, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, algo que puede pasar y yo se los digo porque se ha visto en relaciones laborales, por ejemplo, ¿no? En el cual es más, la persona lo hizo por un ascenso, por una cuestión profesional y en ultimadas cuentas termina alegando una cuestión de pederastia. ¿Y ahí qué pasa? Pues imagínense la gravedad de la situación. O sea, hubo un consentimiento o hubo un consenso. Pero recuerden, las personas, como ustedes los vean y las vean, digo, varones y mujeres, no importa si son menores de 18 años, aguas, porque de todos modos para la legislación todavía no tienen la capacidad. Así de sencillo.
¿no? Entonces, así es lo mismo que van a hacer con los tipos penales. Ahí van a ir viendo, esto también para que se vayan dando una idea. Yo me imagino que previo a un procesal tienen un penal 2. No sé si en ese penal 2 tengan una dogmática jurídico especial donde vayan como desmenuzando los tipos penales. Y ahí van a ir viendo más o menos cómo se van manejando ellos. Dime, Dana. Lick, no me acuerdo muy bien desde qué artículo empezó usted. No me acuerdo si era el 175 Ahorita lo chocamos. Sí se acuerdan hasta dónde acaba. del 209, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque acuérdense que acá ya cambiamos. Acá ya no hablamos de estos que tienen que ver con la libertad e integridad sexual. Acá ya hablamos de revelación de secretos, o sea, ya nada que ver. Entonces, el artículo final va a ser precisamente el 209 ter. ¿Por qué el ter? Porque tenemos bis y tenemos el normal. Entonces, acaba hasta el ter, o sea, hasta donde acaba propiamente el capítulo. Y en el caso del delito, bueno, más bien, del delito de inicio, ahorita se los marco porque son varios capítulos. De hecho, es uno de los que tiene capitulados más largos, ese y de privación de vida. Y el otro, ahorita les digo. Ahí está. Y el otro es el título octavo, delitos contra el libre desarrollo de la personalidad. Empieza en el capítulo primero, empieza en el artículo 200. Acá está. ¿Vale? Entonces, si se dan cuenta, no son tantos, o sea, son poquitos artículos, solamente que el contenido, pues porque obviamente nos va desglosando la conducta. En este caso, ustedes van a ir conducta por conducta, ¿sí? Tipo penal por tipo penal, y les va a ofrecer muchos, o sea, les va a ofrecer gran parte de variabilidades. Y nos vamos a dar cuenta cómo aparentemente no comprendemos el delito como tal, o sea, lo vemos y es muy común, pero no sabemos el nombre completo, ¿no? A veces solamente como que hasta confundimos el tipo penal. Bueno, pues acá tenemos ejemplos de que no solamente es corrupción de menores, ¿no? Pero que engloba o que tiene todo eso. Bueno, ¿y qué puede ser una corrupción de menor? Vamos a platicar, yo creo que la siguiente sesión, la sesión del día de mañana, van a investigar ustedes para que veamos más o menos la dualidad de cómo implican las conductas, porque no nos alejemos de nuestro tema. Nosotros ahorita estamos hablando de la conducta, que es uno de los elementos más importantes del delito. Y dentro de la conducta es muy importante hablar de qué, pues obviamente hablar de los objetos del delito, porque a través del objeto del delito yo me puedo dar cuenta cuál es el bien jurídico tutelado. Y cuando a mí ya me pregunten, a ver, y como cuál sería la penalidad, pues para que yo sepa cuál más o menos sería la penalidad, tengo que saber cuál es el objeto jurídico vulnerado. Les pongo un ejemplo muy claro, porque hay unos que son muy diferentes, pero hay unos que se parecen mucho y puede haber confusión. Pasó mucho con la parte de los feminicidios, bueno, más bien con los homicidios. Ya cualquier homicidio, ya cualquier cuestión privativa de la vida de una mujer, decían, ¡pum!, feminicidio. Y no era cierto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasaba? No, pues es que, híjole, feminicidio. ¿Y por qué feminicidio? Ya cuando se empezaba a estudiar precisamente el objeto jurídico, o sea, cuál era el interés jurídicamente vulnerado que tutelaba la legislación, pues se daban cuenta que no, era un homicidio doloso o era un homicidio, pero no era necesariamente feminicidio. De ahí la importancia de que nosotros por eso estudiemos esto y podamos distinguir, por eso ahorita nada más les pongo el ejercicio con un solo capítulo, para que podamos distinguir, a ver, ¿cuál es mi objeto jurídico? ¿Cuál es el bien jurídico que está tutelado? ¿Y por qué esta conducta violenta ese bien jurídico? Para eso nos sirve. Y lo que van a hacer de aquí a mañana es que van a investigar ustedes así, someramente en donde quieran, van a investigar en internet, porque obviamente es la fuente más. Dana, ¿me volviste a preguntar algo, Dana, o ya fue tu manita de hace rato? Ay, Lick, perdón, fue la de hace ratos. Ahorita la quito. No te preocupes. Bueno, en este caso van a investigar un asunto precisamente que se denominó, se conoció como el caso de los porquis. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar. No es tan viejo, no creo que sea, ay, es de 1990, no. El caso fue, creo que del 2018, 2017.
Ustedes búsquenlo así como caso de los porquis, así en un, nada más haciéndoles el anuncio para que sepan más o menos la cuestión de las partes. La víctima se llama Daphne, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Ustedes van a visualizar, o sea, ustedes o les aparecen videos, les aparecen notas periodísticas, les aparecen ensayos, hasta les puede aparecer, fíjense que ya no sé si todavía aparezca la sentencia, porque hubo un amparo, como comentó hace rato su compañero, y hubo un amparo precisamente. Y ahí vamos a ver cómo precisamente una conducta probablemente mal abordada o mal investigada o mal defendida, porque en este caso también tenía que ver con la parte de defensa y con la parte de Ministerio Público, cómo puede traer consecuencias distintas a la estructura que debería de generar una conducta penal, porque viene a raíz de la conducta, ¿sí? Este asunto se dio, ahora verán, creo que fue en Tabasco, creo que fue en Tabasco No, fue en Veracruz. ¿En Veracruz? Ah, miren, Sí. bueno, más conocido yo creo que para ustedes. Y el asunto, la verdad es que es muy, muy interesante. De hecho, yo lo he utilizado para varias materias y para varias formas, porque se acomoda muy bien, o sea, se adapta muy bien para los actuares de muchas otras figuras. Entonces, ustedes busquen lo que ustedes quieran, en las páginas que ustedes quieran. No hay ningún problema de que, ay, no, forzosamente este. No, ustedes investiguen de las fuentes que quieran y lo que ustedes necesiten. Su información la van a redactar porque obviamente yo sé que van a buscar por lo menos 2, 3 fuentes y van a sacar lo más importante de cada una de ellas y lo van a poner en una hoja, en un papel, en una hoja de Word y al final solamente van a poner su opinión personal, obviamente desde su perspectiva como futuros abogados, hasta donde van ahorita. ¿Qué les parece en la situación? ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Qué fue lo que sí? ¿Qué fue lo que se les parece que no? ¿Qué se les hizo raro? Vaya, ustedes van a poner su opinión. Su investigación mínimo debe de ser de, ¿qué les digo? 3 cuartos de hoja, más o menos, y su opinión mínimo de 1 cuarto de hoja. O sea, con 4 o 5 renglones ya estuvo. Y ya mañana vamos a comentar precisamente esta parte de la conducta y cómo se relaciona con la parte del objeto jurídico, ¿no? Que obviamente ahí se mencionó. Y fue un asunto, digo, aparte porque tuvo que ver, fue una situación mediática, claro que sí, pero aparte de la cuestión mediática, gestionó también cuestiones de poder, ¿no? Cuestiones políticas, cuestiones económicas, y ahí es donde juega, ¿no? Donde empieza a jugar todo esto. Indistintamente del año, porque creo que no sé si el asunto fue 2000, o ustedes me sacarán de dudas, 2016, 2017, y todavía hasta el 2000, que fue hasta el 2019, si no es que después, ya con todo lo demás, todavía seguía precisamente la parte de las sentencias. De hecho, hubo a un sujeto que, bueno, no recuerdo exactamente los nombres, sí me acuerdo de los papeles de cada uno, pero fue muy chistoso porque una de las penalidades quedó en 5 años, cuando se supone que el tipo penal era precisamente por pederastia. Entonces decimos, ¿cómo? A ver, como que ya no me cuadra. ¿Por qué pasó todo esto? Bueno, pues ya mañana vamos a comentar. Y no solamente eso, sino que quedó con una pena, con una multa risible, o sea, quedó con una multa vergonzosa, porque esa fue la realidad. ¿Por qué quedó de esa manera? No tengo idea. Pero imagínense, del 2015, 2016 hasta el 2020, o sea, imagínense cuántos años tuvo, porque se dieron muchos amparos, se dieron varias apelaciones, varias inconformidades y hasta donde pareció, después se generó la modificación del tipo penal y por eso es que precisamente empiezan a generarse los cambios de penas. Y ahí se empezaron a hacer, bueno, toda una situación de dictámenes también. También ahí chéquense la parte de las declaraciones, porque hubo declaraciones también contradictorias, hubo un trabajo de investigación no tan bueno, y todo esto llevó pues, a que se desencadenara solamente en estos 5 años de cárcel. Que estos 5 años de cárcel estarán de acuerdo conmigo que por supuesto que no los van a compurgar. Pasarán algún tiempo y posteriormente se buscará probablemente algún beneficio preliberacional y adiós, ¿no? Entonces imagínense por una conducta de este tipo. Ahí platicaremos como las circunstancias también. Bueno, entonces de aquí a mañana se les queda solamente eso y de aquí a la siguiente semana sus cuestión de conductas, ¿sí?
Y bueno, pues ahí pueden ustedes también seguir dándole lectura a su código penal. Por ejemplo, ahorita vamos prácticamente como a la mitad, ahorita en lo que fuimos platicando a la mitad, pero obviamente nos quedan todavía muchísimos delitos muy, muy importantes y desgraciadamente pues muy habituales que nosotros podemos empezar a visualizar en cualquier conducta y en cualquier lugar, porque ya no solamente hay lugares aislados o lugares específicos donde se den de las conductas. Ahorita, desgraciadamente, pues ya la cuestión circunstancial ya nos ha llevado a que las conductas se lleven en todos los lugares, de todas las formas, a todas las horas. Y vaya, ya no tenemos una estadística clara de realmente cuáles son estos mecanismos de protección. Van a ver también la cuestión, por ejemplo, de si siguen leyendo su código, van a ver acerca de la cuestión de corrupción, de lo relacionado con los servidores públicos, porque pues, ellos también generan varias conductas, abuso de autoridad, que es una de las más habituales en todos los lugares, porque no solamente es ahí, tenemos en todos ese tipo de conductas. Igual pueden ver dentro de su catálogo de delitos, porque su catálogo de delitos continúa y sigue. Van a ver, por ejemplo, una figura que es la concusión, que también tiene que ver con los servidores públicos. Van a empezar a ver ya los delitos que tienen que ver o están relacionados con la parte de la protección a la vida, con estos delitos que atentan contra la salud, que también son muy importantes, y ahí van a encontrar homicidio, parricidio, aborto, feminicidio, ¿no? Y todos aquellos que se encargan, desgraciadamente, de privar de la vida. Y ahí vamos viendo que también son uno de los capítulos, fíjense que no tan largos, ¿eh? Es más, hasta van a encontrar la parte de responsabilidad profesional, que eso es bien importante para todos nosotros y no solamente por una cuestión, ¿cómo explicarlo? No solamente por una cuestión profesional, sino por una cuestión personal. Como muestra, si tienen a la mano el 2, que es 231, el 231 nos habla precisamente de estos delitos que pueden cometer específicamente los abogados patronos y aquellas personas que se dediquen al litigio. Y la penalidad va desde los 2 hasta los 6 años y va con la cuestión también incorporada de multa, inhabilitación, y ahí nos va diciendo, ¿no? Cuáles son las conductas dentro de las cuales nosotros podemos, pues obviamente, faltar y podernos hacer merecedores a algún tipo pues de sanción. Imagínense, y una sanción tan grave que puede llegar hasta una pena privativa de libertad por un mal ejercicio, ¿no? Que es una de las cosas que vemos bien habitualmente también, desgraciadamente. Bueno. Entonces vamos a continuar con nuestra parte de conducta. En un segundo les voy a proyectar donde estábamos, a ver si ya nos aparece. Ahí está. Bueno, entonces la cuestión de la parte, no se les olvide que por qué estamos viendo esto. Porque precisamente la parte de los sujetos del delito son parte precisamente de la conducta, tanto nuestro sujeto activo como nuestro sujeto pasivo, pero también nuestros objetos del delito, dígase objeto material y dígase objeto jurídico. Ahora, en este caso, dentro de la conducta, también vemos otra figura apreciable, una figura que ya nosotros hemos comentado anteriormente a grosso modo. Y en este caso es la figura del concurso, ¿no? Así que el concurso de conductas. En el caso del concurso de delitos, el concurso de delitos es propiamente el mecanismo, la manera en que se puede aparecer o puede aparecer el delito relacionándose la conducta con su resultado, ¿sí? La idea, o sea, la idea original es que una sola conducta nos puede producir un solo resultado. O sea, esa es como la generalidad, la regla base. Pero sabemos que también hay dos casos distintos en los cuales vamos a encontrar dos figuras, ¿no? De concurso de delitos. Y por eso hablamos de un concurso ideal o formal. Aquí omití la L, perdón, es ideal o formal. Y tenemos también un concurso de carácter real o material. En el caso del concurso ideal o formal, que es el primero, este concurso se va a dar cuando una sola conducta, o sea, imaginemos, ustedes comiencen a imaginar la conducta que ustedes quieran,
En esa conducta se van a producir diferentes resultados. Obviamente resultados de carácter típico, o sea, se van a producir varios delitos con una sola conducta que yo realicé. En este caso se puede decir que hay una unidad de acción, ¿no? Porque solamente fue una conducta, y hay una pluralidad de resultados, porque hay varios delitos, ¿sí? Un ejemplo para esto, para nuestro concurso ideal o formal. En este caso podría ser la cuestión de una persona que sabotea, ¿sí? Vamos a pensar, porque resulta que esta persona lo que iba a hacer era, su conducta como tal, iba a colocar un explosivo, ¿sí? ¿Para qué? Para lo que quieran, pues, probablemente para robo, ¿no? Iba a colocar este explosivo en un banco, ¿sí? Pero resulta que al colocarlo algo pasa y precisamente con esta única conducta va a producir varios delitos, porque algunas personas del banco van a salir lesionadas, algunas van a perder la vida, obviamente el banco va a presentar daños y ahí podemos ver tres resultados, o sea, tres diferentes delitos a través de una sola conducta, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la regla? O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque decimos, bueno, a ver, entonces este señor puso la bomba, ok, ahí va una conducta, pero resulta que provocó lesiones, homicidio y daño a propiedad ajena. ¿Cómo se sanciona? ¿No? ¿Cuál es la regla propiamente para el castigo a la transgresión de este sujeto? En este caso, para este tipo de concursos de carácter formal, lo que se va a hacer es que se va a poner la penalidad que merezca el delito mayor, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? El delito que tenga más pena es el que se va a poner, ¿sí? Claramente no quiere decir que y los otros delitos no valen, no, no es que no valgan, pero al final de cuentas sí se puede poner un incremento o un aumento, porque sí puede aumentar hasta un 50% más del máximo de la pena de duración, ¿sí? Voy a ponerles el ejemplo así como material. Por lógica, si nosotros vemos lesiones, homicidios y daños en propiedad ajena, ¿cuál creen ustedes que sería el delito con mayor penalidad? Así digo, nada más por mencionar. ¿Te puedes repetir, Lick? Claro, entre esos tres delitos, ¿cuál sería el de mayor gravedad? Porque ahí ya tenemos un concurso formal. Ahora vamos a ver cuál va a ser la penalidad que se le va a poner al sujeto. En este caso dice que la regla para penalizar va a ser aplicar precisamente la pena del delito que tenga, del delito más grave o del delito que tenga mayor penalidad. ¿Cuál tendrá mayor penalidad? ¿El homicidio, las lesiones o el daño a propiedad ajena? Pues uno pensaría que es el homicidio. Claro, ¿por qué? Por una, digo, ¿no? Por razones tan simples. En el caso del daño a propiedad ajena, su nombre está diciéndolo, ¿no? O sea, en este caso que tenemos vulnerado, ahí volvemos al mismo tema, por eso les digo que es importante. El bien jurídico tutelado, pues es el patrimonio de las personas. En este caso yo lo vulneré al lesionarlo, sí, pero al final de cuentas es algo material. ¿Se puede regresar al estado que guarda? Por supuesto que sí, porque al final de cuentas, pues yo repongo los daños, se vuelve a generar y pues sin ningún problema, no pasa nada. En el caso de las lesiones, bueno, hay que ver pues, qué tipo de lesiones tenemos. ¿Se pueden resarcir? Pues claro que sí, digo, es más, desgraciadamente, hasta suponiendo que tuviéramos la pérdida de un miembro. Pues sí, pero aún así tenemos prótesis, ¿no? Por poner ejemplo, suena frío, ¿no? Pero así es, así lo visualiza propiamente la legislación. Pero ¿qué pasa en el caso precisamente de la cuestión de la vida? ¿Sí? La vida aquí es muy importante, tanto en la cuestión de la vida como las lesiones, bueno, perdón, el homicidio como lesiones, se encuentran en un título que se llama así, delitos contra la vida y la integridad corporal. Las lesiones, pues estoy afectando la integridad corporal y el homicidio estoy afectando la vida. Entonces, por ende, ¿no? Deducimos que el más importante, el más grave, pues es precisamente el homicidio. El homicidio, si ustedes tienen su código, lo pueden encontrar en el 301, 302. Ahorita se los proyecto por si no lo tienen a la vista.
A ver, ahorita vemos. Ahí está. Ay, Dios. 302. A ver, a ver, a ver. Ahí está. En el caso del 302 tenemos un homicidio. Entonces, en este caso, como se cometieron 3 delitos, nos dice que se va a poner la penalidad del homicidio, ¿sí? Porque es el más grave. En este caso, ¿qué ponemos? Vamos a buscar la cuestión de la penalidad. Aquí nos habla, ¿no? Si pude evitar la muerte y no lo hice, si hay algún agravante y demás, y todo lo que ustedes quieran. En este caso tenemos una de un homicidio simple intencional que no tenga una sanción especial. Técnicamente el tiempo será de 12 a 24 años. ¿Sí? Claramente nos pone supuestos, si se dio en una pelea, o sea, en una riña, en un duelo. Bueno, eso ya no creo que se dé, pero por un decir. Entonces, en este caso tenemos una penalidad que va, por ejemplo, desde los 12 hasta los 24 años de prisión. Si es un simple intencional, por ejemplo, yo opuse la bomba, pero pues no, o sea, mi idea era salir antes y desactivarla o algo así. Puede ser, ¿no? Ya ahí se tendría que actualizar. Entonces, en este caso, supongamos que vamos a poner la penalidad de, ¿qué se les hace? Bueno, vamos a poner una media. 20 años, ¿no? Entonces, 20 años, que es la penalidad que le van a poner por homicidio, por supuesto que es más grande a la que podría haber por lesiones o podría haber por daños en propiedad ajena. Pero en este caso nos dice que no quiere decir que los otros 2 delitos no se contemplen. Se puede aumentar hasta un 50% del máximo de la duración. En este caso, si el máximo de la duración que podemos nosotros decir propiamente nuestra penalidad es de 24 años, ¿cuál es la mitad? Obviamente 12. A estos 10 que yo ya tenía, ¿se le pueden aumentar 12? Claro. ¿Y cómo quedaría la penalidad? Pues con 22 años de prisión. ¿Se puede? Claro que se puede. Esto ya dependerá, pues obviamente, de las características, de las circunstancias, vaya, de los daños que de alguna manera se hayan provocado. Pero esta es la regla general cuando hay un concurso ideal o formal, que se pone la penalidad del delito más grave o el que tenga una pena mayor y en su defecto pues ya se pueden aumentar hasta en un 50% o en una mitad de esta máxima pena. Así funciona, por eso les puse el ejercicio práctico. Que les voy a decir otra cosa. También tenemos lesiones, y esto es bien importante, porque también tenemos lesiones graves. O sea, no creamos que nos quedamos solamente con las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días y nos quedamos con 2 añitos de prisión. No, la realidad es que hay lesiones que también se penalizan de cuestión grave. En este caso les puedo, digo, muchas van de 3 a 5, de 5 a 8 años, y hay unas que van hasta los 10 años y demás. Hay de todo tipo de lesiones, porque también depende las secuelas, depende las consecuencias, depende la forma, depende contra quién, porque también ahí se puede hacer una, digamos que un aumento sustancial de pena. Eso también es un hecho. Pero vaya, pues al final de cuentas se van generando. De hecho, las lesiones ya tenemos una actualización federal que también hasta se puede dar por animales, ¿no? Si un animal mío lesiona a una persona, pues claramente yo me tengo que hacer responsable, pues por no haber tenido digamos que la diligencia, la educación, el adiestramiento, las medidas de protección, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por poner un ejemplo, en el caso de una lesión que se ponga, puede haber hasta 8 años de prisión, o puede haber 6, o puede haber hasta 10. En el caso de las lesiones que se clasifican como graves, pues es cuando hay pérdidas, ¿no? Cuando hay pérdidas de extremidades, cuando hay pérdida de ojo, cuando la persona quede, es más, hasta cuando pueda quedar impotente, ¿no? O cuando quede con alguna deformidad. Vaya, todas estas circunstancias van jugando un papel muy importante para poder saber de cuánto va a ser la penalidad, de cuánto tiempo y de cuánto dinero, porque también no nos olvidemos que hay una reparación del daño. Bueno, pero ese no es nuestro único concurso, ¿no? No solamente tenemos un concurso desde la cuestión ideal o formal, también dijimos que hay un concurso de carácter real o material. ¿Cómo funciona ese concurso? Ese concurso real o material se da
en una forma opuesta. En el otro solamente había una conducta. En este caso no, en este caso sí va a haber muchas conductas, varias conductas, y estas varias conductas, por ende, van a producir diferentes resultados, ¿sí? Acá, ¿qué podemos decir? Pues que hay una pluralidad de conductas y hay una pluralidad de resultados, mientras en el otro había solamente una conducta y pluralidad de resultados. Un ejemplo muy claro. ¿Qué pasa si entra una señora, bueno, un señor, lo que ustedes quieran, entra a un lugar, a un bazar, ¿no? Que son estos lugares que muchas de las veces tienen cosas muy caras, ¿no? Sobre todo cuando son antiguos. Y resulta que en ese inter la persona pues roba dinero, ¿no? Roba dinero, pero para robarlo lesiona a la empleada y pues entre el forcejeo y demás, pues destruye ciertas piezas o ciertos objetos que tienen un gran valor. Ahí generó 3 conductas, o sea, él hizo las 3, o sea, no solamente hizo una como el anterior, aquí hizo 3. Destruyó cosas, robó y aparte lesionó. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tiene? Estos 3 van a producir 3 resultados, porque van a producir 3 conductas delictivas. En el caso de las piezas de gran valor, pues es un daño a propiedad. En el caso del robo, pues es un robo. En el caso de haber golpeado a la empleada, pues son lesiones. Entonces tenemos 3 conductas, 3 resultados. ¿Cómo se da la cuestión de las reglas, ¿no? Las reglas primordiales para poder, o las reglas más bien generales, para poder sancionar este tipo de concurso? En este tipo de concurso se hace de una manera similar. Se va a imponer la penalidad al delito que merezca mayor pena, ¿sí? Claramente acá hay una reserva, porque decimos, ay, entonces es igual que la otra. No, pero acá hay más reserva, porque acá sí se pueden acumular las penas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Aquí sí se podrá acumular lo de los otros, en este caso, el ejemplo, lo de los otros dos delitos. ¿Se puede? Claro que se puede. Aquí lo único importante es que no excedan la penalidad de la mayor, ¿sí? En este caso, ¿cuál creen que sea? Vamos a pensar que tenemos lesiones leves, que tenemos piezas de un valor, digamos que un valor pues no tan grande. Y tenemos también la parte de un robo. ¿Cuál creen ustedes que sea más grave de las 3? Yo sé que para eso necesitamos conocer los tipos penales, por eso les digo que hay que irle dando lectura poco a poquito. Pero así, un suponer, ¿cuál podría ser más grave de estas 3 conductas? ¿Cuál se imagina? Lesiones leves, robo de ciertos, robo o daño a cosas que vamos a pensar que no tienen tanto valor. El robo, ¿no? Exacto, el robo, sobre todo por una razón en especial, digo, no porque los otros no valgan. Pero acá tenemos un problema. Resulta que el robo no fue un robo simple. ¿Están de acuerdo conmigo? Porque pues si dice que rompió y si dice que golpeó a la persona, a la mujer, a la empleada, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues obviamente fue un robo grave, fue un robo agravado que va a tener pues obviamente va a tener agravantes como tal y esto sabemos, no se les olvide nunca. Las agravantes van a generar que las penas se incrementen, ¿sí? Vamos para acá, se los vuelvo a poner. El robo está en el 367. Se los vuelvo a poner. Perdón que usted cambie y cambia de pantalla, pero es importante que lo vea. Acá tenemos la parte de robo. Robo se encuentra en el catálogo o en el título que aborda los delitos en contra de las personas, pero en su patrimonio. El 367 nos dice qué es, ¿no? El que se apodere de una cosa ajena a mueble, sin derecho, sin consentimiento, ¿no? Aquí nos habla del robo equiparado. Pero aquí tenemos la parte de que vendan, al que comercialice, o sea, no nos importa porque vamos a pensar que el sujeto sí se quedó las cosas, ¿no? Ese es para la cuantía, ¿no? Para saber cuánto vale. Aquí está, mire.
Si el robo se ejecuta con violencia, que fue el caso, porque el propio ejemplo de la narrativa nos lo dice, si se dio con violencia, a la de robo simple se le pueden agregar desde 6 meses hasta 5 años. Sí se puede agregar. Entonces, imagínense, vamos a pensar que se le agrega la mitad, porque las lesiones no fueron tan graves, pero sí hubo lesiones. Se le van a agregar 2.5 años como tal a los 5 años promedio que ya se tiene, ¿sí? O de 4 a 10 años, porque también depende del valor de lo robado. Vamos a pensar que tiene 6 y 2, 5, ya tiene 8, 5 años. Esa va a ser la totalidad. A esos 8 5 tenemos todavía un lapso, todavía tenemos un promedio de que esos 8.5 años se le puedan acumular los de los delitos de lesiones más la cuestión de la parte de la destrucción, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando entre lesiones y destrucción no superen los 8.5. Vamos a pensar que por lesión les dan 2 años y por la destrucción de las piezas aproximadamente otros 3 años. Son 5. No rebasan los 8.5 que le corresponden por robo. Entonces, ¿se le pueden sumar? Por supuesto que sí. 8.5 más 5, estaríamos hablando de 13.5 años de prisión. ¿Sí? Esta es la regla general que se utiliza para este tipo de concursos de carácter material. Se pone la de mayor pena, pero también se puede sumar, también se pueden aumentar la de los otros delitos siempre y cuando no exceda, obviamente, de los máximos que ya se tienen. Para ello, pues es muy importante, como ya lo hemos repetido en reiteradas ocasiones el día de hoy, pues por ello es importante estudiar los delitos de forma particular y cada uno de ellos, cada uno de estos delitos en particular, como lo fuimos haciendo, nos va a ir diciendo, nos va a precisar en cada caso cuándo se puede generar o cuándo se puede dar, pues un concurso de carácter ideal. Y por tanto, pues en este caso, sí podemos tener la cuestión de material si es que el delito puede subsumir a otro. Les decía, esto depende mucho también de las codificaciones. Ahorita hablamos de una codificación federal, pero también depende mucho de las codificaciones locales y depende mucho también de cómo se ejecute o cómo se ejercite la parte dentro de las entidades federativas. Yo se los comenté. Aquí la idea, ¿no? Porque podríamos tenerlo en el caso de violencia, pues yo decía, ¿no? Violencia al ser ya un delito grave, subsume a las lesiones. Y resulta que no, o sea, que no se toma como un concurso de delitos de carácter formal, sino que se toma como un concurso de carácter material, o sea, que se acumula, porque se dice que hay 2 conductas distintas y por tanto 2 resultados típicos distintos. Y yo pensaba, bueno, muchos pensábamos que no, porque así lo habíamos aplicado. Decíamos, no, pues es que es prácticamente un concurso formal, en el cual hay una conducta y se producen resultados. Al yo ocasionarte violencia intrafamiliar a ti, pues te estoy lesionando, ¿no? Porque lo estoy haciendo de manera física, porque violencia abarca todo tipo de cuestión de actos, no solamente una violencia intrafamiliar es golpes. No, tiene que ver también con una cuestión económica, patrimonial, sexual, psicológica, etcétera. Pues no, resulta que no. Y si nos metemos un análisis profundo del tipo, decimos, sí es cierto, sí, si lo vemos así, pues sí tiene que ser sumado, porque al final de cuentas la violencia intrafamiliar pudo haber sido por carácter patrimonial, pero aparte de todo, pues sí hay unas lesiones, por tanto no se subsume, sino que se suma. Y esto acá, por ejemplo, en Puebla sí lo tenemos. Allá en Veracruz no sé si se subsuma, o sea, si lo tomen como un concurso formal o al igual que acá, lo hagan como un concurso real. Esto digo, ya va dependiendo de muchas circunstancias, ¿no? Hasta de los propios fiscales. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta con respecto a la parte de los objetos del delito, tanto el objeto material, el objeto jurídico y los tipos de concurso? No, Lick, todo ¿No? claro. Perfecto. Bueno, ya saben que de todos modos cualquier pregunta o duda me la hacen saber sin mayor problema.
Bueno, nuestro siguiente tema, porque bueno, es parte, obviamente seguimos todavía en la cuestión de conducta, por eso cuando iniciamos la temática yo les decía, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo ahorita es una cuestión introductoria, pero los vamos a ir viendo uno por uno con todo el debido detenimiento. Entonces seguimos en la parte de conducta y dentro de la conducta tenemos una parte de análisis muy importante que tiene que ver mucho con áreas afines del derecho penal y tiene que ver mucho con la parte de la victimología y de la criminología, pero también es un aspecto importante que tenemos que abordar nosotros como abogados cuando estudiamos la parte de la conducta. Y esto es precisamente la figura del desarrollo del delito, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del desarrollo del delito, nos referimos al iter criminis. En el caso del iter criminis, sabemos que todos los delitos tienen un desarrollo. De hecho, nosotros lo platicamos cuando hablamos de las escuelas, pero igual lo vimos como superficial. En el caso de esto es como un camino, ¿no? Como un caminito que se va siguiendo para ejecutar o para cometer el delito, porque al final de cuentas tiene un desarrollo. O sea, no es algo, indistintamente que la conducta sea improvisada, sí se tiene una fase en la cual sí se hace un desarrollo. En este caso, cuando ya se desemboca, cuando ya se ejecuta, cuando ya se da la producción de la conducta, ya ha pasado por diferentes caminos, por diferentes fases o etapas. Y claramente estas etapas decimos, ay, a mí qué me importa lo que planeó, lo que no planeó, el punto es que mató, el punto es que robó, el punto es que violó. Sí, pero la realidad es que no. Las fases o las etapas que sigue en este caso el sujeto activo son sumamente importantes porque eso nos puede ayudar a saber en qué radica la penalidad. ¿Sí? O sea, quiere decir, imagínense que si hubo premeditación, si hubo alevosía, si hubo ventaja, si hubo seguimiento, claramente la penalidad va a ser más grave. Y en este caso, esta penalidad pues puede variar o en su defecto, pues esta penalidad también podría llegar a no existir, ¿no? Este camino o este desarrollo que le da la vida del delito precisamente se le conoce como iter criminis, ¿sí? El iter criminis claramente va a tener sus fases. Estas fases del iter criminis tiene varias etapas o varios actos que se van generando por etapas. Porque antes de que se produzca el resultado del delito y recaiga sobre el sujeto activo va a tener una idea. Lo primero que va a hacer es tener una concepción del delito, ¿sí? Muchas de las veces sí se puntualiza, ¿no? Muchas de las veces sí sabe cómo la legislación lo podría castigar. Pero al final de cuentas no va a haber castigo si esa intención no se exterioriza, ¿no? No se hace, no se da para afuera, no se da para el mundo externo. Porque no nos alejemos de la idea que al derecho le importa o que el derecho se pone a observar lo que el hombre genera como conducta exterior. Al derecho no le importa lo que el hombre piensa, no le importa lo que el hombre siente, no le importa lo que el hombre quiere. Al derecho le importa cuando nosotros exteriorizamos nuestra conducta, porque yo puedo pensar en mi cabeza cómo me gustaría robar un banco. Ajá, pero pues ahí se queda. ¿Tengo algún problema con el derecho? Claro que no. Pero sin en cambio, si yo exteriorizo esa voluntad, ahí ese es donde viene el problema, ¿no? Porque ahí sí, la ley me sanciona. Por tanto, es importante pues saber y conocer cuál es ese recorrido que se ha dado durante toda la parte del delito. Es más, no importa, es importante también tener esa cuestión de análisis de la fase interna, de la forma de pensar del sujeto, para poder comprender cuál fue la ruta y cuál fue la forma de su actuar. En este caso, por eso tenemos la parte de dos fases. Tenemos la parte de una fase interna y tenemos la parte de una fase externa. Vamos a abordar solamente la cuestión de la fase interna, vamos a darle como el preámbulo y ya de ahí les voy a hacer su pase de lista para que puedan seguir de manera puntual a su siguiente clase. Y ya el día de mañana, bueno, el día de mañana tenemos que retomar nuestro ejemplo, ¿no? Para acabar de aterrizar la parte de la conducta dentro de su objeto jurídico. Y bueno, pues ya posteriormente continuaremos con esta parte del iter criminis. En el caso de la fase interna,
La fase interna como tal, como su nombre lo dice, pues tiene que ver con un proceso dentro del sujeto, o sea, con un proceso interior, un proceso interno. Y este proceso interno no es que se dé en su corazón, sino que se dé en su mente. El sujeto futuramente activo empieza con esta cuestión dentro de su mente. Ya cuando empieza con esta parte en mente, pueden seguir las demás etapas, entre ellas la ideación, la deliberación y la resolución, que son las etapas que nosotros vamos a visualizar. En el caso de la primera, que es la ideación precisamente es esta idea o esta noción de carácter criminal. Es una manera en cómo el sujeto activo va a tener una concepción de carácter intelectual, donde se le aparece, ¿no? Por decirlo así, por primera vez en su cabeza la idea de poder cometer un delito. Sí, o sea, solamente lo tiene ahí, solamente lo está pensando y lo está digiriendo dentro de sí mismo. Bueno, ya el día de mañana continuamos con nuestras etapas, nada más dejamos hasta acá la parte de nuestra fase de ideación, que es parte de la cuestión interna. A ver, déjenme buscar su listado para hacerle su fase de lista. Espérenme tantito, acá lo tengo. Ahí va. ¿Está Almora Reboredo Ángel Roberto? Sí, presente. Perfecto. Tenemos a Castán Suárez Denise. ¿Está Denise? Presente. Bien. García Hernández Taily Paulette. Ok. Guzmán Zamudio Luis Rubén. Hernández Cumplido Oscar Edgar. Presente. Ok. Hernández Santiago Pedro. Presente. López Cruz Víctor Martín. Presente, Lick. Ya lo vi. Neri González, Laura, está Laura, yo la vi. Ay, Dios. Ah, ya la vi. Perfecto. Ramírez Torres Jesús Enrique. Jesús no está, ¿verdad? Robles Padilla Sebastián. Rodríguez Gómez Esli Yanin. Presente. Salas Alejandre Dana Ailén. Presente. Cid Escupil Daniel. Y, Presente. ok, y Torres Sánchez Valeria Aislin. Presente. Muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, me faltó alguien, creo que no, ¿verdad? Nada más que tengan, por favor, tengan muy presente la cuestión de sus inasistencias, ¿sale? Les recuerdo para que no tengan ningún problema. Recuerden que la siguiente semana, si las fechas no me fallan, iniciamos con exámenes el día 25. Entonces, déjenme revisar porque entonces en ese caso no sé si nuestro examen vaya a ser el día 28, yo creo que sí va a ser el día 28 o el día 29. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, nuestra última sesión de segundo parcial, bueno, más bien para segundo parcial, sería la sesión del día de mañana. Ya de todos modos, mañana nos ponemos de acuerdo para nuestro examen, si es el día, yo creo que probablemente sí sería el día 28, y en este caso hasta ahí agotaríamos propiamente nuestras sesiones de segundo parcial, tanto trabajo en plataforma como la cuestión de las asistencias. Entonces, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, la de hoy 7 y la de mañana 8, serían 8 inasistencias, perdón, asistencias. ¿Qué quiere decir? Que tienen posibilidad de faltar prácticamente a 2 y tengo algunos que tienen más de 2 faltas. Entonces, por favor, les pido por si van a tener justificante y demás, lo puedan realizar antes del examen. De todos modos, el día de mañana platicamos cómo quedamos con la parte del examen, porque sí, creo que inician el 25 según nuestro calendario. Entonces, para que igual lo vayan teniendo en cuenta. Igual si es eso, mañana también les hablamos un poquito de qué es lo que va a venir dentro de su examen. ¿Sí? Bueno, pues entonces si no tenemos dudas o preguntas, cuídense mucho, que tengan excelente día y nos estamos escuchando el día de mañana. Gracias, Lick. Gracias a Hasta mañana, ustedes. Lick. Buen Cuídense día. mucho. ¿Te puedo preguntar algo ahorita?
en privado. Sí, dígame. Sí. Sí, Bueno, claro. yo pregunto más por mis... Bueno, ¿cuántas inasistencias tengo? Roberto, tú tienes Sí. exactamente 3. Ah, ok. Es que la semana pasada, no sé si se lo comentaron, porque no saqué justificante, pero falleció un familiar y pues me tocó lo del velorio, entierro. Em, no sé si necesite pues un justificante con la universidad. No, no te preocupes, Roberto, ya nada más lo checamos, ya nada más sí, cumple con la del día de mañana para que obviamente el cierre salga exacto. Y Ah, eso, ok. bueno, ya obviamente si se complementa con que el examen fuera viernes de la siguiente, pues ya no tendría ningún problema. Ah, perfecto. ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias, Lick. Gracias a usted, hasta luego, cuídese.